para poder dar frutos verdaderos y que podamos nosotros tener frutos duraderos y tener una vida abundante en Cristo Jesús, necesitamos conocer la verdad y la realidad de la fuente de nuestra necesidad, o en donde nuestra necesidad va a ser saciada. El Salmo 1 siempre me ha gustado, es uno de los salmos más hermosos, junto con el Salmo 23, el Salmo 91, el Salmo 100, que me han ayudado siempre a prevalecer en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Siempre he tenido la oportunidad de acercarme a la palabra de Dios y conocerla más de cerca. Hoy en día tenemos muchas personas que tienen pero varios dones. Yo conozco varias personas que tienen varios dones. Los conozco a estas personas y puedo discernir sus dones, tal vez porque el Señor ha sido tan misericordioso con mi persona, y cuando alguien tiene un don puede discernir a otra persona que tiene el mismo don. Y sin embargo me he dado cuenta que en el correr de los tiempos y en la iglesia me he dado cuenta de que hay muchos dones caminando pero sin nada de fruto, y eso es peligroso. ¿Qué quiero decir con eso? Lo veremos en un momento. Y hay muchos frutos que están siendo dados por alguien, o por frutos que están llegando que no permanecen, como ese fruto que cae del árbol y ya cae con gusano. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, yo me doy cuenta, porque cuando voy a Edar, al centro de retiros Edar, me doy cuenta de que a veces miro un mango y digo, wow, el otro día estaba a mi altura, aunque usted no lo crea, y solo medio salté y agarro el mango, y cuando lo iba a morder, un gusanito salió y me dijo hola, sacó la manita y dijo hola. Entonces créanme que no sé si le va a parecer extraño lo que hice, pero pedí un cuchillo y corté, y lo corté todo, y miré si todo tenía gusano, y no todo tenía, y me comí la parte que no tenía gusano. Pero no es así cuando es los dones espirituales. Usted no puede medio comerse un fruto, medio comerse un don espiritual. O es o no es. En el Señor o somos o no somos, estamos o no estamos. Entonces está el peligro de querer tener títulos dentro de la iglesia, pero no dones. Los títulos muchas veces son los frutos de los dones que el Señor nos ha dado. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy hablaba con una pareja y les decíamos, ustedes tienen una posición la cual el Señor les ha dado, por lo cual deben de tener frutos. Porque un don en la iglesia que esté sentado sin dar frutos, ese don no sirve para nada. Ese don es un don, pero es un don muerto, es un don seco. Y un día vamos a tener problemas cuando lleguemos delante del Señor, porque lo que Dios nos ha dado, nosotros lo tenemos que no solo atesorar, sino que ponerlo en práctica. Si yo quiero ser lo mejor en mi don, lo único que puede pasar es que Dios me dé otro regalo, porque yo esté haciendo muy bien con el regalo, el don divino que Él me dio. Entonces me ayuda mucho. Por ejemplo, me recuerdo de una anécdota de hace algunos años. Un agricultor decidido pues, que él quería tener una cosecha abundante, tal como nuestro nombre lo dice, trigo abundante. Y entonces se dio cuenta de que había un lugar, había un río, había parte de su terreno donde siempre pasaba el río, pero se mantenía, casi nadie lo quería porque era muy difícil llegar ahí, un poco mojado y esto. Pero él decidió sembrar muchas semillas de maíz en ese terreno, y él decidió hacerlo porque veía que ese terreno siempre daba una clase de vegetación, y dijo, bueno, voy a escarbar el terreno, voy a limpiar el terreno y voy a sembrar lo que yo quiero cosechar. Y sembró maíz, y al final del tiempo, él trabajó arduamente, por supuesto, y al final del tiempo se dieron unas matas de milpa. Yo no sé si usted conoce la milpa, yo sí la conozco. De hecho, cuando estaba pequeño iba con mi papá a una finca que él tenía, que no me la dejó de herencia, lastimosamente, ¿verdad? No me la dejó de herencia, pero me dejó otra herencia que también es bonita. Me dejó la herencia de poder predicar la palabra de Dios. Entonces íbamos con mi papá a su finca en Melchor, allá en Jutiapa, y teníamos que llevar agua porque ahí no había agua, pero había milpa. Entonces cuando llegábamos con mi papá a la finca de café que él tenía, y empezábamos a regar y empezábamos a hacer este montón de trabajo,
en la milpa, cuando ya estaba a punto, tenía unos elotes, hermano, que con el pelo, pensé mi esposa, perdón, con esa flor, ¿verdad? Que le sale al elote, bien, bien amarillito y tal vez por eso mi esposa me enamoró fácil a mí cuando ella me enamoró. Porque los elotes yo los miraba, yo quería comer y me recuerdo que llegábamos y papá medio partía un poco, hacía fuego ahí en el campo y metía los elotes y sacábamos esos elotes tan ricos y era solo de echarle limón. A veces había una naranja media agria que había también y le echábamos con sal y era lo más sabroso, cosa rica. Yo sé que ya les hice hacer que su boca se haga agua, ¿no es cierto? Pero es sabroso. Sal y cuando hace pac, 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 parece poporopo el maíz. Y de esta clase de maíz este hombre cultivó y las plantas crecieron vigorosamente y pronto hubieron árboles que empezaron a crecer porque él sembró, él limpió el terreno, puso semilla, sembró, lo cuidó y empezó a trabajar. Pero cuando llegaron y le preguntaron a él, ¿qué es lo que usted hace diferente que no hizo el año pasado, por lo cual sus plantas ahora están dando muchísimo más maíz? Y él respondió: no soy yo, no es el terreno, es el agua que corre cerca del terreno. Y esto me recuerda lo que dice el Salmo número 1. Cuando yo veo el Salmo 1 me presenta un retrato vívido de dos caminos que nosotros podemos tomar, dos caminos que contrastan el uno del otro, el justo del pecador, el inteligente y del no tan inteligente, del bueno y del malvado. Este salmo no solo nos describe a nosotros las características de una persona justa y las características de una persona impía, sino que nos muestra también las consecuencias que tiene cada uno de los dos personajes. El primer versículo que dice: bienaventurado el varón que, yo creo que usted lo va a leer ahí en la versión Reina Valera del 60. Yo lo voy a leer de la Reina Valera del 2020, porque es un poquito diferente su lenguaje. Y dice: dichoso el hombre. Aquí dice que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pero esta versión me dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni recorre el camino de los pecadores, ni se sienta a conversar con los blasfemos. Me gusta esta versión porque me lo explica un poco mejor. Porque a veces decimos: no, bueno, yo nunca he entrado a un bar, así que nunca me he sentado donde se sientan los escarnecedores. No, pero aquí esta versión me dice que ponerme a conversar con un blasfemo, ya me estoy sentando en silla de escarnecedores. Este versículo destaca la importancia de quiénes son nuestros compañeros. Destaca también la importancia de la influencia que tiene el compañerismo que tengamos nosotros en nuestra vida. Hoy le decía a una jovencita ya casada, esposa, y le decía: si algún día alguien te llega a regalar una rosa, no se la recibas, porque eres casada. Y mi esposa le dice: o recibíla y le decís: se la voy a enseñar a mi esposo. Y el esposo dijo: y me avisás quién es y yo lo espero a la salida. Pero el concepto correcto es saber con quiénes nosotros nos relacionamos. ¿Alguien me está escuchando? Este versículo me dice a mí que yo tengo que darme cuenta que los cristianos somos llamados a rodearnos de personas que nos impulsen a nosotros a la santidad, a la justicia, a el amor al prójimo, sea como sea el prójimo. Y vea, la situación es que yo no debo de amar solo al hermano congregante de esta iglesia. La verdad es que yo debo de amar aún a aquel que no se congrega en esta iglesia. Debo de amar al vecino, aún al borracho lo debo de amar. A la prostituta que vive 2 casas, 2 puertas detrás de mi casa, también la debo de amar. La Biblia no me dice que no les ame, porque son personas, son almas que Dios también ama. Y la Biblia dice que Jehová dijo: todas las almas me pertenecen. ¿Alguien me puede decir amén a eso? Pero me está diciendo que no me junte con ellos. Me está diciendo que no ande el camino de ellos. Me está diciendo que me prepare para no ser escarnecedor de esa manera, sino que me junte con los hermanos, aunque los ame y les dé testimonio de la verdad. Yo debo siempre de pasar mi tiempo con aquellos que buscan la santidad y buscan la justicia. Si yo me junto siempre con gente que es drogadicta, yo voy a resultar siendo drogadicto. Si yo me junto con aquel que fuma marihuana, voy a terminar fumando marihuana.
O voy a terminar que me guste la marihuana porque es una adicción. Las adicciones vienen las adicciones llegan a la vida de la persona por la continuidad y por la cercanía y por la familiaridad y por la influencia de los demás. Por eso vienen las adicciones. En la maestría que estoy terminando, Dios me lo permita, estamos tomando un curso de psicología y nos habla precisamente de la influencia que tienen las personas en la vida de nuestros niños. Y nos habla como la mujer, por ejemplo, es un poco más recatada porque su corteza frontal, se lo voy a poner de esa manera, su desarrollo corporal, se lo voy a decir, es más rápido y es más fuerte que los varones. Por eso encontramos mujeres de 16, 17 años actuando de una forma muy adulta, y encontramos hombres de 24, 25 actuando como un niño. Pero la influencia ejerce sobre ellos algo muy grande. Por eso la Biblia nos dice: instruyan a los niños en su carrera, instruyanlos antes. Instruir a los niños en la carrera es darles buen ejemplo de lo que tienen que hacer en el futuro, para que cuando ellos estén grandes no se aparten de la carrera que les hemos enseñado. La santidad y la justicia tienen que ver con aquellos que nos dan el privilegio de estar en nuestras vidas. Repito, Jesús mismo nos enseña esto porque Él pasó tiempo con muchos pecadores. De hecho, Él dijo: yo vine a los pecadores. Él dijo: yo vine a los enfermos. Él dijo: yo vine a los injustos. Yo vine a los malvados. Yo vine a los pecadores. Yo vine a los sucios. Yo vine a los que tienen necesidad. Pero Él vino a cambiar sus vidas. No vino a asociarse con la vida de los pecadores. ¿Alguien me está escuchando? Jesús siempre mantuvo su integridad. Y Jesús siempre mantuvo su honestidad. Dos cosas totalmente diferentes. En uno de los simposios que el Señor me permitió hablar, que se me pedía en la universidad hablar sobre la diferencia de la integridad y la honestidad, fue muy fácil ponerlo, me llevó muy poquito tiempo. De hecho, los instructores se quedaron asombrados y dicen: wow, qué rápido lo puso. Y le digo: pero es que es la realidad. Cuando nosotros hablamos de ser honestos, hablamos de no robar, de no mentir, hablamos de hacer lo correcto, pero de no engañar. Y les cuento una historia muy rápida. Un hombre estaba en un hotel con una mujer y pidió una pizza. Y al pedir la pizza, él estaba contento y le llevaron la pizza, pero dentro de la pizza habían muchos miles de dólares. No le llegó pizza. Y él, donde abre la pizza, dice: wow. Pero la mujer le dice: no, amor, quédatelo, lo vamos a quedar, porque si nos mandaron esto ya es bendición de Dios. Y el hombre, siendo honesto, diga conmigo: honesto. Siendo honesto, dijo: no, yo debo de regresar la pizza al dueño. Y tomó el carro en contra de la mujer, de lo que la mujer decía. Se la llevó y llegaron ahí y entregó la pizza y dijeron: pero oiga, señor, pero muchas gracias, es el resultado de las ganancias de 2 días. Y si este dinero lo hubiésemos perdido, nos hubiera ido muy mal, muchas gracias. Es posible que usted oyó el anuncio en la radio. Y él dijo: ¿cuál anuncio? Es que mi hermano trabaja en la radio y cuando vimos que habíamos perdido la pizza, lo anunciamos a todo el dinero, lo anunciamos a todo mundo. Y él dijo: no escuché ningún anuncio en la radio. Entonces le preguntaron: entonces, ¿por qué vino? Y él dijo: porque así me enseñó mi papá. Así me enseñaron a ser honestos, y por eso vengo y entrego la pizza. Y le dicen: espérese. Vamos a llamar a mi hermano, al de la radio, para que lo vamos a sacar, a decir: usted merece que su nombre sea conocido por lo honesto que usted es. Y él dijo: no, me tengo que ir, no necesito eso. No, pero por favor espérese. Y le dijeron tantas veces que el hombre tuvo que llevar al que le estaba rogando, se lo lleva a un lado y le dice: mire, le voy a decir esto. Yo no me puedo quedar a hacer la entrevista, me gustaría mucho, pero vine porque soy honesto. Pero la verdad, la mujer, lo que pasa es que y no hallaba cómo decirlo. Dijo: es que si digo mi nombre, mi esposa va a saber que yo estaba con otra mujer en un hotel. Ahora usted me dirá: espérese, pero era honesto, pero no era íntegro. A veces nosotros creemos que andamos con gente honesta porque dicen hacer lo bueno, pero fuera de la vista de los que tienen que verlos, hacen lo incorrecto. No hay integridad. ¿Alguien me está escuchando? ¿Alguien me está entendiendo? Cuando yo escuché esta anécdota aproximadamente 15 años atrás,
me cautivó y me pregunté cuántas veces he sido, porque soy muy honesto. Casi no me gusta mentir, casi no me gusta engañar. Digo casi porque soy humano y en algún momento voy a mentir. De pronto queriendo y de pronto no queriendo. Soy humano, pero me gusta ser íntegro. Me gusta tener la integridad. Me gusta ser aquí, afuera, en Guatemala, en Honduras, en China, donde esté. Me gusta ser el mismo. Prefiero que sepan que la gente diga: yo sé cómo es el pastor Guzmán. ¿Alguien me está escuchando? Ahora, el salmista aquí me está diciendo que yo debo de entender con qué clase de gente me debo de concurrir. Debo de saber, Jesús pasó todo el tiempo con pecadores, pero Él mantuvo su integridad. ¿Alguien me está escuchando esta noche? Y nunca se dejó influenciar Él por las malas acciones. De hecho, si va conmigo usted a Mateo capítulo 9, versículo 10 y 13, dice: y aconteció que estando Él sentado en la mesa en la casa de Mateo, llegaron muchos recaudadores de impuestos y pecadores y se sentaron juntamente con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oírlo esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. O sea, Jesús les está diciendo: claro, estoy aquí porque vine a llamarlos, porque vine a darles el arrepentimiento, porque vine a decirles que yo soy el camino, que yo soy la verdad y que yo soy la vida, y que nadie va a ir al Padre si no es a través de mi persona, de mi nombre llamado Jesús. Entonces el versículo 1 me dice que yo debo de ver mis acciones, debo de saber cuándo yo me debo de comportar como cristiano. ¿Y cuándo es eso? Todo el tiempo. En alguna ocasión le dije a alguien: mira, tened cuidado de que no me bajes del evangelio, porque si me bajas del evangelio no me vas a aguantar. Se lo dije de veras, de corazón. Y cuando se lo dije, él tuvo miedo. Me había conocido en el mundo, supo como, de alguna manera, como decían que era yo, y sabía, y dijo: bueno, no te salgas del evangelio. Pero ¿estaba siendo íntegro? ¿Estaba siendo honesto? No, al contrario, estaba obviando que mi corazón en ese momento no estaba siendo íntegro con Dios. Nosotros debemos de no sentarnos en silla de escarnecedores. La Biblia nos da ejemplos, como por ejemplo Daniel y sus amigos. En el momento que fueron puestos allá ante la autoridad, ellos dijeron: mire, así nos mate, nos hagan lo que nos hagan, nosotros no nos vamos a arrodillar ante esa imagen que usted ha preparado. Le somos fieles a usted. Yo me imagino a ellos hablando, diciéndole, y Daniel diciéndole al rey: yo le soy fiel, rey. Por mí es que usted tiene mucho beneficio en el reino. Nosotros manejamos bien sus finanzas, somos íntegros, somos honrados, pero no vamos a arrodillarnos ante la imagen que usted nos ha puesto, porque adoramos al Dios de los ejércitos. Esto nos enseña a nosotros la importancia de que nos deleitemos en la palabra de Dios y que meditemos en su palabra, como Dios le dijo a través de Moisés a Josué: mantén mis palabras en tu boca, que este libro no se aparte de ti, séme fiel, sé valiente. Alguien me está escuchando esta noche. El versículo 2 me lleva a conocer algo más diferente. Me dice: sino que en la ley de Jehová está foto para el Face. No, que está su delicia, y en su ley, dice, medita de día y de noche. Oiga, este versículo me enfatiza a mí el deleite y la dedicación del justo. Diga conmigo: del justo. No le escucho, diga: del justo. La palabra de Dios no le gusta al justo. ¿Cómo sé yo que alguien es justo en el Señor? Cuando yo empiezo a hablar de la palabra y no me dice: ya pastor, ya como que ya me habló mucho. Yo digo: este no está siendo justo, porque el que es justo se deleita en la palabra del Señor. Dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia. El otro día íbamos para casa y íbamos solo con Jared. Nos mandaron a hacer un mandado, nos dijeron que nos iban a traer una comida y al final no nos llevaron esa comida. Que el Señor perdone a Pastor Araceli y a Wendy, porque nos engañaron, ¿verdad, hermano Jared? Nos engañaron y nos mandaron a hacer otra cosa. Pero en el camino le digo: Jared, ¿qué te parece un chocobanano? Y Jared le hace: es delicia para nosotros. Cuando vamos después de la escuela dominical a casa y pasamos a comprarnos un chocobanano, usted dirá: pastor, pero es nuestra delicia, es lo que nos gusta.
Si usted me da chocolate todo el día, yo soy feliz. Aguacate, chocolate y café. Coca-Cola ya no, aunque sería mi delicia, pero yo soy feliz. ¿Cuál es su delicia en su vida espiritual? Si es justo, debería de ser estudiar la palabra de Dios, escuchar de Dios, escuchar alabanzas. Mi esposa es testiga que incluso cuando me voy a ir a bañar, enciendo mi computadora y ya sé dónde está mi computadora, ya sabe, ella solita me dice, no, ya sé lo que querés. Y me pone la música de los voceros de Cristo. Por cierto, uno de ellos falleció y está ya con el Señor. Y da tristeza, pero veo el deleite de él. Veo cómo el hermano Álvaro se gozó en el Señor. Dios bendiga a la familia. Pero el deleite y la dedicación del justo está en la palabra de Dios. Nosotros vemos, por ejemplo, en el rey David. El rey David expresó en el Salmo 119, versículo 27, y dijo: cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Hermano, el día que usted y yo podamos decir: Señor, cuánto amamos tu palabra, paso todo el día leyendo tu palabra, ese día estaremos siendo felices. Ese día tenemos el cambio para la humanidad. Hermano, pero cuando otra cosa ocupa nuestro tiempo, cuando videos del TikTok, cuando cosas que no deben de estar con nosotros lo ocupa. ¿Sabe qué hice últimamente? Yo tenía una cuenta en X porque narra muchas cosas que están sucediendo y mejor la quité porque me encontré viendo eso mucho tiempo. Un día mi celular me dio, sin pedírselo, me dio un historial y me dice: pasaste tanto tiempo, tantas horas. Y dije: horas. Dije: yo pude gastarlo en la palabra de Dios, pude gastarlo en mí, lo pude invertir en mí. La gente muchas veces piensa que leer la palabra es perder el tiempo, pero leer la palabra es invertir en su alma. Leer la palabra y gozarse en Dios es invertir en su futuro espiritual, es invertir en su fuerza, es invertir en su potencia, es invertir en la capacidad de resistir al enemigo. Muchos no resisten al enemigo porque no leen la palabra. ¿Alguien me está escuchando? ¿Cómo el Señor Jesús fue capaz de resistir al enemigo? Es que era Jesús. No, lo resistió en su humanidad, lo resistió siendo 100% hombre. Pero ¿cómo lo hizo? Por la palabra. Cuando el enemigo llegaba y le decía algo, Jesús respondía: dice la palabra. Pero mira que no sé qué, dice la palabra. Tú puedes hacer que esta piedra se conviertan en pan. Y Jesús le dijo: pero dice la palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo llevó al pináculo del templo y Satanás usó la palabra también, porque Satanás la conoce, y le dijo: tírate, que a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Es seguro que Dios enviará a los ángeles. Y Jesús le respondió: con la palabra al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás, a Él no lo tentarás. Esto nos dice mucho acerca de conocer la palabra. Pero muchos no conocen la palabra. La palabra no la va a conocer usted únicamente por venir los domingos, o venir los jueves y los viernes, o escuchar al hermano fulano en la radio o en la televisión. La palabra la va a conocer cuando usted se introduzca en ella, cuando se profundice en ella. La palabra es como un río de agua viva. La palabra tiene vida. Alguien me puede decir amén. Cuando usted se mete en la palabra, se refresca. Cuando usted se mete en la palabra, empieza a saber la delicia que hay en ella. ¿Y dónde usted encuentra la delicia? En la meditación de la palabra. Han habido muchas veces que con mi esposa nos ponemos a conversar sobre algunos versículos, y a veces ella llega a preguntarme algo y a propósito no le respondo tan pronto o tan rápido, y ella misma empieza a explicarse y yo nomás la miro y ella se da cuenta y dice: wow, no sé cómo me lo expliqué sola. ¿Por qué? Porque cuando tú te metes en la palabra, el Espíritu Santo te acompaña. Alguien hubiera dicho amén. Cuando tú te metes en la palabra, el Espíritu Santo te vivifica. Cuando tú te metes en la palabra, el Espíritu Santo te da vida. Cuando tú te metes en la palabra, el Espíritu te revela los secretos del Padre. Cuando tú te metes en la palabra, el Espíritu de Dios te trae el amor del Hijo. Aleluya. Eso es lo que hace la palabra. Por eso el versículo 3 dice: será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pastor, ¿por qué será que los negocios no me salen bien?
¿Sabe cómo respondo yo? ¿Y por qué será que a mí sí todo me sale bien? Hasta lo feo me sale bien. El otro día nos llevaron a hacer unas ¿cómo le llaman? Figuras. Y me recuerdo que me dieron clay, barro. Y hermanos, nos dijeron que hiciéramos un muñequito. Y a mí me salió todo así, todo torcido. Y la gente llegaba y decía, ¡ala, qué bonito está esto! Y yo decía, yo miraba mi obra de arte. Esa no era obra de arte, esa era obra de matarte. Y la gente, qué bonito. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene la corriente de agua de parte de Dios, uno tiene agua limpia. El otro día estábamos viendo el agua que salía de un pozo y apestaba tremendamente. Fue necesario echarle un líquido llamado cloro para que pudiese limpiarse. El agua estaba bien, decía alguien, pero era necesario quitar ese agua y hacer que corriera el agua. ¿Sabe qué pasa? Cuando en un pozo usted deja el agua por mucho tiempo y no la usa, llega a estancar las entradas al pozo. Hubiera querido que usted me entendiera. Cuando en un pozo usted como no tiene suficiente fuerza por la falta de uso, el agua no se mueve. La misma agua que está ahí frena las venas de agua de la tierra para que metan más agua al pozo, y entonces empieza a apestar. Cuando tú te quedas solo con la palabra que recibes en la iglesia y no vas y estudias en tu casa, empiezas a apestar. Y tú te preguntas, ¿por qué el pastor? ¿Por qué fulano? ¿Por qué aquel Dios lo está bendiciendo? ¿Por qué aquel pastor siendo tan joven Dios lo está usando? ¿Por qué aquel pastor siendo tan viejo y sin fuerzas Dios todavía lo usa? Porque su agua se está moviendo, porque su don se está moviendo, porque su don está dando frutos. Por eso dice aquí el salmista, y compara al justo con el árbol frondoso y estable. Jesús también utilizó esa metáfora del árbol y sus frutos para enseñarles a los discípulos la importancia de vivir una vida coherente, una vida con fe, una vida que se mueva. Alguien me puede decir amén a ello. Alguien que vivió una vida tremendamente apegada al Señor fue el apóstol Pablo. Cambió sus rutas, cambió sus raíces. Hermano, yo estoy cansado de oír gente que me diga, hermano, es que fíjese, pastor, que tal vez porque como fue mi papá, como fue mi mamá, por eso yo tengo eso. Deje eso, cambie sus raíces. Pablo las cambió, Pedro las cambió. ¿Por qué usted no podría cambiarlas? Aunque no me diga amén. El versículo 3 aquí me da una imagen poderosa del justo, del hombre justo, como ese árbol que tiene sus raíces plantadas y está cerca de la corriente de las aguas. No agua pestosa, no agua estancada. Yo sé que hay muchos, alguien por ahí me dijo que había buscado un consejo de una persona. Pero esta persona, oiga bien, no tiene pastor, no va a la iglesia, dice que anda predicando todo el tiempo, y me pregunta fue, ¿y tú cuándo recibes palabra? ¿Usted sabe que yo me siento a escuchar palabra? ¿Sabe que yo llamo a mi apóstol a veces solo para escuchar palabra? ¿Sabe que yo me siento a escuchar al apóstol Byron? ¿Y sabe que no me voy a sentar a escuchar cualquier persona? Busco a alguien a quien escuchar que tenga frutos de agua viva, de agua que esté corriendo. Porque si te juntas a esa clase de personas que no tienen iglesia, que no tienen lugar, que no tienen fruto, que solo te dicen mal respecto a otros, te vienen a traer agua podrida. Y el agua podrida pudre las plantas. El otro día iba a ponerle agua a un ciprés que estoy yo creando. Quiero hacerme bonsai de un ciprés. Bonsai son que se quedan enanos, ¿verdad? Como algunos tienen de esos. Ríase, mija, ríase, que es para que se sonría. Y oiga esto. Y mi esposa me dijo, no le meta mucha agua, porque si no el agua, o hágale hoyito a esa cosa. ¿Pero para qué? Me dijo, para que el agua corra. Si no, el agua se va a quedar ahí, y va a pudrir las raíces. ¿Se recuerda que así me dijo? Es cierto, ¿verdad? No es cierto. El arbolito está así, mire, bien paradito, así, está bonito, así está. A ver hasta dónde lo llego a cuidar. Por ahí estamos cuidando uno que nos regalaron también. Se nos quería medio morir.
Y mi esposa dijo: no, es mucha agua, se está pudriendo abajo, echémosle menos, póngalo en el sol, haga esto. Pero el agua tiene que ser corriente. El agua, no, cuando digo corriente es que corra. El agua tiene que fluir. En otras palabras, el agua tiene que ser nueva. Diga conmigo: nueva. Versículo 3 nos presenta esa imagen. El árbol que está junto a corrientes de agua. ¿Me está escuchando? Y dice: da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. O sea, siempre que es temporada, da su tiempo. Pero hay árboles en las iglesias que se les pasó el tiempo y no dieron fruto. Hay pastores que se les pasó el tiempo y no dieron fruto. Y se preguntan: ¿por qué mi iglesia no crece? Y vienen y preguntan: pastor, ¿cuál es la fórmula? ¿Cómo cuál fórmula? Estudie la palabra, predique la palabra, viva la palabra, enseñe la palabra, sea corriente de agua, que sea como ese árbol, que la iglesia esté plantada junto a corrientes de agua, que den su fruto en su tiempo y que su hoja no caiga. Es cierto, a veces hay que podarla, pero eso no me toca a mí, eso le toca al Espíritu Santo, eso le toca al dueño de la mies, a Jesús. Yo nunca voy a poder podar la iglesia, que la poda el Espíritu Santo. De pronto alguien dice: pues ya no. Bueno, ¿y yo qué voy a hacer? No puedo hacer nada. Puedo tratar de decir: mire, espérese, haga. Pero si el Señor lo va a podar, y si es de casa, va a venir a casa, va a regresar a casa. Alguien me está escuchando esta noche. Alguien me está escuchando esta noche. Y nosotros como iglesia debemos de entenderlo. Como iglesia no debemos de andar sacando a la gente, ni decir aquel no venga, aquel que no venga. No, nosotros no somos podadores. Dios no nos dio trabajo de tijera podadora. No, Dios nos dio trabajo de ser agua, que cuando venga un árbol y como que estaba media podrida su raíz, ir y quitar esa raíz, no el árbol, la raíz, y echarle tierra buena, que se junte con tierra buena, como las plantas, perdón, que metan lo que mucho en mi casa o en mi caso. Pero vamos y compramos tierra negra. Un día mi esposa dijo: vaya a traer tierra negra. ¿Y para qué quiere tierra negra? Porque es la tierra buena, abono para la planta. Abónense de la palabra de Dios esta noche, aleluya. Dice: no así los impíos, que serán como el tamo que arrebata el viento. En este versículo contrasta la estabilidad del justo con la fragilidad de los impíos. ¿Por qué fragilidad? Porque el árbol que está bien plantado, nada lo mueve. Le botan las ramas, le botan las hojas, le quitan el fruto, le tiran piedras. Pastor, ¿por qué será que tanto que hablan mal de mí? Pastor, ¿por qué será que me tiran tanta piedra? Porque tiene fruto. El árbol que no tiene fruto, la gente lo ve y dice: tan chulo el árbol, sirve para dar sombra. Pero hay árboles que no dan nada de sombra y dan buenos frutos. Y hay árboles que dan buena sombra y dan buenos frutos. Llegué a Edar esta semana, antier, y miré el árbol de naranja, y le digo: ¡wow! Mira, le digo a mi esposa, ya tiene hojas otra vez. Estoy feliz. Porque aunque el árbol tiene un gran hueco al inicio, el árbol todavía tiene vida. Yo quisiera que fueran a ver esos árboles. Hay dos árboles que tienen un gran hueco al inicio, que apenas es el pedazo que detiene todo el árbol y pareciera estar seco. Pero es que a veces el cuerpo se golpea en algún lado, pero si la raíz está metida en aguas corrientes, ese árbol va a continuar dando fruto, así sea golpeado, así le pasen machete, así le quiten el fruto, así lo golpeen, le corten las ramas. Ese árbol tiene sus raíces metidas y va a volver a dar el fruto que Dios lo puso a dar. Pero los impíos no. Los impíos son como esos, como el tamo que arrebata el viento. Habían como 5 plantas de este tamaño. Y yo llegué, plantas frágiles. Y mi esposa me dijo: ayúdeme a limpiar esto, mi amor, por favor. Le voy a cocinar una su mojarra. Me dijo: bueno, dije, ahí hay un pago por ahí, voy a trabajar por eso. Y empecé, hermano, debajo del sol candente, el pobre pastor trabajando ahí bajo el sol. No, cargaba mi sombrero. Y empecé a arrancar todo. Resulta que como no soy labrador, como no fui yo quien sembró todo eso, llegó la persona que sembró y me dijo: pastor, ¿qué hizo? Pues limpiar. A mí me dijeron: limpie. Y yo agarré a quitar todo lo que estaba ahí, machete en mano, y con la manilla arrancaba con todo y raíz.
Resulta que le volé como 10 plantas de chile a la hermana que vive ahí. Me dijo, mi chile. Y le dijo, ¿cuál? Esas que estaban ahí. Le digo, pero es que no tenían fruto. Yo no vi ningún chile. Plantas que no tienen profundidad. Plantas que son frágiles. Y te pregunto, ¿qué clase de planta eres tú? ¿Eres frágil? ¿Te mueve cualquier cosa? Pero lo que quiero llegar es que había una que traté y parecía igual y no la pude cortar. Al contrario, me sesgó un poco mi mano y dije, no, pues ahí la dejo. Y dije, agárrate con un machete. Y pedí, le dije al hermano, tráigame el machete. Tiene otro nombre, no lo digo, pero no va a hacer que se oiga mal, ¿verdad? Él le dice otro nombre, así chiquita, cortita, ya se imagina, ¿verdad? El nombre que le dice. Y agarro ese machete y mire, y ¡guas! Me lo volé. Y dijeron, no, era un clavel. Hay ramas y hay plantas que son frágiles y hay árboles que buscan su raíz que sean profundas en las aguas que corren. Le voy a decir algo: las aguas corrientes nunca están en la superficie, están en la profundidad. Y si usted quiere enraizarse en algo bueno, no se enraíce en la vida de los escarnecedores, en el hablar de los demás, porque está en silla de blasfemos y de escarnecedores. Enraíces en la palabra. Versículo 5 dice: por tanto, no se levantarán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Este versículo me da a mí subraya inevitablemente la derrota de los impíos en el tiempo del juicio final. Oiga bien, Jesús habló sobre que un día iba a haber una separación de las ovejas y separación de las cabras. Ovejas son aquellos justos y cabras son los impíos. El hermano pastor que me dijo, o que usted tal vez lo oyó, y dijo, bueno, yo tengo muchas cabras, dijo, y ya me las quisiera quitar. Y llegué y le dije, no, en el evangelio, en el reino de Dios, es el único reino en donde sí puede haber un cambio de personalidad. Sí se puede convertir una cabra en oveja. ¿Sí me escuchó? Porque la mayoría de nosotros éramos cabras, y algunos cabros y más en el mundo. Que me entendió. Pero el Señor nos cambió. Su sangre nos cambió. Y el introducirnos en la palabra nos cambia. Para que usted no tenga problema, usted debe de meterse al camino de los justos. Porque el Salmo termina diciendo: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los impíos perecerá. Es el último versículo, por favor, hermano Jared. ¿Qué quiere decir esto? Aquí el salmista concluye, nos dice que Dios, cuando habla de conoce el camino de los justos, oiga, conocer el camino de los justos no es juzgarlo hoy. Jehová conoce el camino de los justos significa Jehová camina contigo, Jehová te ayuda, Jehová te levanta, Jehová te limpia, Jehová te lava. Alguien podría decir amén. Jehová te labra. ¿Qué es labra? ¿Qué es labrar? Jehová está contigo todo el tiempo cuando tú tratas de buscar la justicia. Pero el camino de los impíos no lo conoce Dios, porque perecerá. Tú debes de entrar al camino de la justicia. ¿Por qué? Porque cuando cometes un pecado, Jehová te perdona. Cuando cometes un error, Jehová te perdona. Cuando te deslizas donde no tenías que caminar y te vas por una vereda, Jehová te trae de nuevo al camino. El nombre del camino es Jesús, y Él te puede traer, pero debes de caminar en el camino de la verdad. ¿Sabe que la única persona que no aman a los pecadores que vienen a Dios son aquellos que se creen ser justos, pero son fariseos? ¿Lo saben? Porque no quieren, yo no me junto. No se trata de eso. Se trata de tener el amor y la misericordia del Padre. Jesús nos amó, y así como Jesús nos amó, debemos amar a los demás. Este versículo te dice que Él puede conocerte. ¿Sabes? Está relacionado, y con esto termino, con aquella parte en la palabra cuando el Señor le habla y dijo en cierta ocasión que llegaron en el día después de que había pasado la puerta, el cierre de la puerta. Señor, ábrenos, Señor. Y el Señor sale y dice: no los conozco, apártense de mí,
hacedores de maldad. Señor, pero si en tu nombre echábamos fuera demonios, pero no te conocí. En tu nombre yo me predicaba unos grandes sermones, salía por televisión, hice milagros, hice cruzadas de 5,000, 10,000 personas. No te conozco. ¿Sabe qué quiere decir eso? Esa persona no caminó en el camino de Dios y Jehová no lo conoció. Pero si tú quieres que Jehová te conozca, métete al camino de la justicia. Enraízate como árbol. Plántate como un árbol en esta iglesia o en la iglesia donde me estés escuchando. Plántate, echa raíces en la palabra de Dios. Esta es el agua que trae vida y da vida eterna. La corriente verdadera es el agua que aquí está en la palabra de Dios. Plántate ahí, enraízate ahí y verás como Dios te conocerá. Cada vez que haya un problema, Dios te va a ayudar. Cada vez que cometas un pecado, Dios te va a perdonar. Cada vez que cometas una falta, Dios te va a levantar. Cada vez que te caigas, Dios te va a levantar. La Biblia dice: porque hasta el justo cae 7 veces y de allí Dios lo levanta. Y si el justo cae 7 veces, yo creo que nosotros caeremos muchas más. Pero si estamos en el camino de los justos, Jehová nos conocerá, nos ayudará, nos levantará y nos tendrá en alto. La Biblia dice que nos pondrá en alto por cuanto hemos conocido su nombre. Y su nombre es Jesús de Nazaret. Si es para el Señor, déselo fuerte, porque Él lo merece. Yo quiero orar por alguien rápidamente, porque tengo un minuto antes de entrar en ILEM, un minutito. Pero quiero orar por alguien que esta noche diga: pastor, yo necesito enraizarme. ¿Qué me importa aquel árbol, aquel o lo que las ramas de aquel árbol me digan o hagan? Yo necesito enraizarme. Este es trabajo mío, porque ni el padre dará cuenta a Dios por los hijos, ni los hijos darán cuenta a Dios por los padres. Esto es un trabajo de cada quien. La salvación y su trato con Dios es individual. Ni yo daré cuenta a Dios por mi esposa, ni ella por mí, por mucho que ella me ame y diga: Señor, perdona a mi esposo. No se puede. Hay una oportunidad mientras tenemos vida, y hoy usted tiene vida. Así que yo quiero orar por aquellos que levanten su mano y diga: este es mi tiempo. No importa lo pasado, este es mi tiempo. Ten tu mano levantada. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Y por las manos que se levantan, Señor, allá en Ministerios Trigo Abundante, Guaymas, en todos los lugares, Señor, en México, allá en Mesa, allá, Señor, en Estados Unidos, en Nicaragua, en donde sea, Señor. Te pido, por favor, por estas manos levantadas, que podamos, Señor, entrar en ese camino de la justicia, porque queremos que nos conozcas. Porque este versículo 6: mas Jehová conoce el camino de los justos. Ponme ese versículo, por favor. Mas Jehová conoce el camino de los justos. Esto me dice, Señor, que tú estás conmigo, que tienes relación conmigo, que estás conmigo hoy, que caminas conmigo hoy, que me levantas hoy, que tú me das tu mano, tu abrazo y tu amor, me lo das hoy. Me conoces, Señor. No quiero estar en la senda de los malos, porque ahí no me conocerás, porque ahí pereceré. Todo el que te conoce tiene vida, y el que tiene a Jesús ha alcanzado la vida eterna. Señor, te pido por las manos levantadas el día de hoy, tráele, Señor, aún mucho más cerca de ti. Enraízales en tu palabra, porque tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.